Pues bienvenidos todos. La verdad que estamos agradecidos por cada uno de vosotros y los que generalmente se conectan, que no están con nosotros hoy por diferentes razones, de diferentes lugares del mundo, ¿no? Como dijo Jason, qué bendición en cualquier momento, pues Zoom, podemos estar juntos, ¿no? Sabemos que este año 2020, como decía David el domingo pasado, pues no ha sido uno de los mejores. Y bueno, ha sido desafiante y los días que vienen traen desafíos y traerán también dificultades. Pero ayer con los jóvenes pues estábamos animando, ¿no? En esto, realmente en esto, en los días que vienen, con una carrera no de fallecer, ¿no? A no cansarnos, de no cansar de hacer el bien. Claro, uno comienza la carrera con mucha energía, con muchas ganas, con la vista bien a la meta y tal y cual, pero una vez que empieza a correr, empieza la carrera, pues ya entra el cansancio, entran las distracciones, entran obstáculos o problemas y muchas veces desfallecemos, ¿no? Y en este tiempo en la cual nos espera, no sé lo que nos espera, pues no podemos desfallecer, no podemos desanimarnos porque tenemos que mantener nuestros ojos firmes, constantes en el que es firme, en Cristo Jesús. Entonces el título para este tiempo de hoy es la gloria de Dios sobre todas las cosas, la gloria de Dios sobre todas las cosas. Y me voy a enfocar en dos pasajes. Ángela se ríe porque digo dos pasajes, pero hay un montón más. Dos pasajes principales. Y el primero es Apocalipsis 7:9 y el segundo es Hechos 2:41 al 47. ¿Vale? Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, tú eres soberano sobre todo, Señor, tú eres fiel, tú eres constante. No hay nadie más en quien podamos confiar más que en ti, Señor, y te pido que como creyentes, como familias, como iglesia, Señor, que ministres a nuestros corazones, que nos animes. Gracias porque tenemos la libertad de abrir la palabra y te pido que lo que leamos hoy, Señor, toque nuestro corazón, cada uno de nosotros, de acuerdo a la manera que tú quieras o necesites ministrarnos hoy, Señor. Pedimos que bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hubo hace unos años, hace mucho tiempo, unos 3 hombres franceses, canteros, que estaban cortando piedra en una cantera francesa. Eran franceses. Y un día un viajero caminaba por allí y admiraba el arduo trabajo de estos franceses, de estos canteros, y le pregunta al primer hombre, le dice, ¿qué estás haciendo? Sin levantar la vista, el hombre le dijo, cortando piedra. El viajero sigue y le pregunta al segundo hombre, ¿qué estás haciendo? Y este hombre le respondió, estoy ganando 30 francos al día. Y por último el viajero le pregunta al tercer hombre, ¿qué estás haciendo? Y el tercer hombre se pone en pie con orgullo y exclama, estoy ayudando a construir la catedral más grande de toda Francia. Para el primer hombre el corte de piedra era un trabajo y era un trabajo difícil, ¿no? Para el segundo era todo lo que él tenía que hacer para ganarse un poco de dinero, para sobrevivir, pero para el tercer hombre, ese hombre podía ver la meta final, él podía ver el panorama más grande, él tenía más visión que los demás. Y esa visión que hizo en él, pues le llevó a trabajar con pasión, con propósito, con una esperanza duradera que llenaba su corazón de alegría. Los 3 hacían el mismo trabajo, pero los 3 lo hacían con una diferente perspectiva. Y nosotros también debemos mantener la visión en mente. Dios está edificando su reino. Dios está edificando su iglesia. Siempre lo ha hecho y lo hará. Y seguirá haciendo eso. Y tú y yo somos siervos escogidos, somos parte, una parte pequeñita en este tiempo de su visión en edificar la iglesia. Qué alegría, ¿no? Qué privilegio que tenemos de tener una visión mucho más grande de lo que nosotros podamos tener. Es muy importante la visión y tener una idea clara, ¿no? De la meta final. Ver más allá del presente y trabajar hacia ello. Sabiendo que la visión nos determina los pasos a seguir, nos determina nuestras prioridades, lo que es importante, cómo empleamos nuestro tiempo,
cómo usamos los recursos que Dios nos ha dado. Si tenemos una visión amplia y más grande, pues cambia la manera que vivimos en el presente. Pueden ser cosas concretas en nuestra vida, visión que tus hijos acaben el instituto, agregarla ahí, que acaben en un tiempo de 2 años, o 3 años, o 4 años. Visión puede ser en tu matrimonio, que en 2 años podamos entendernos, podamos arreglar nuestras diferencias para formarnos, para tratar de ayudar y aconsejar a otros matrimonios, no sé, una cantidad de cosas que pueden ser visiones, ¿no? Visión. Pueden ser cosas concretas. Es importante para tus hijos, es importante para tu familia, es importante en tu iglesia, es importante en tu comunidad, ¿por qué no? Es importante en el país tuyo o donde vives, es importante. La Biblia dice, sin visión el pueblo perece. Y el perecer es como que no hay restricción, no hay nada hacia dónde tirar, ¿no? Una señora que se llamaba Helen Keller, que interesantemente no sabía esto, pero ella murió el año que yo nací. Ella sufrió una enfermedad a los 19 meses de edad que la dejó sorda y ciega. A los 19 meses de edad. Pero ella se abrió paso en la vida para convertirse en una persona importante, una oradora, una escritora, una activista en el sufragio femenino en esos tiempos. Y esta muchacha sorda y ciega, ¿sabéis lo que dijo? En una ocasión dijo muchas cosas, pero dijo, es algo terrible poder ver y no tener visión. ¿Tiene sentido eso, no? Es algo terrible poder ver y no tener visión. Ella, siendo ciega, podía tener mucha visión. Mucho más visión que aquellos que pueden ver físicamente, pero que no tienen una visión más allá, más grande de ellos mismos. Ella creía firmemente en eso, ¿no? De ver quién queremos ser, hacia dónde queremos ir, qué tipo de vida queremos llevar. Bueno, en esta tarde, no sé cómo lleváis a las 6 de la tarde vosotros, pero vamos a tratar de ver algunos pasajes. Yo en esta tarde me gustaría animarnos o exhortarnos a que nuestra visión, ¿vale? Personal, como iglesia, como creyentes, que nuestra visión sea la visión que Dios tiene, ¿vale? Algo que Él ya tiene, el sueño de su corazón, lo que Él quiere, la meta final, la visión de Dios. Pues ¿cuál es? Pues lo vemos en Apocalipsis 7:9. Dice así, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero en el cielo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Multitudes, mira, la meta de Dios es su gloria. Lo que Dios más quiere es su gloria. Su sueño es que gente de todo pueblo, toda raza, todo idioma, de toda diferencia que tú veas, estén delante de Jesús, alabándole. Cuando se acabe nuestra vida aquí, el trabajo que nos toca, trabajo, es adorar a Jesús toda la vida, toda la eternidad. Esa es la meta final. Pero no solo una persona o 2 personas, una multitud de todas las naciones, de todos los pueblos. Él quiere personas de todos los pueblos, multitudes, adorando su nombre. Esa es su visión. Esa es su visión. Ahora sabemos que para adorar a Jesús eternamente, para estar dentro de estas multitudes, pues el ser humano necesita transformación de corazón. Para estar allí, para vivir la visión de Dios, sabemos que necesitamos que Dios cambie nuestro corazón, transforme nuestro corazón, nos dé salvación. Muchos aquí, si no todos, hemos experimentado eso y lo celebramos. Pero hay muchos que no conocen a Jesús, no saben nada de Dios, ni de su visión, ni de lo que Él ofrece. El ser humano necesita transformación de corazón. Por ello, y por la grandeza de la visión de Dios, Dios mismo, Jesús mismo, deja el cielo, lo cantamos, deja el cielo y viene a por nosotros. Vino a por nosotros para mostrarnos cómo conocerle y adorarle, para decirnos lo que hay,
lo que, aquello para lo cual Dios te ha creado, y ha creado al ser humano para tener comunión con Él y para un día en los cielos adorarle eternamente, ser parte de esa multitud. Y si la visión de Dios, esta visión que Él ha puesto aquí en Apocalipsis para nosotros, si esa visión es nuestra visión, personalmente, en familia, individual, como iglesia, pues también nos vamos a identificar con 12 muchachos de ese tiempo, con 12 personas en los tiempos de Jesús, aquellos discípulos, aquellos que dejaron y siguieron a Jesús, siguieron a este hombre que les llamó con propósito y estuvieron con él 3 años. Nosotros nos identificamos con ellos, ¿vale? Porque el mismo llamado que Jesús le hizo a ellos nos hace a nosotros hoy. También nos identificamos eh, eh, con la misión que Dios les encomendó a ellos, porque Dios nos ha encomendado aquella misma misión. De aquel evangelismo discipulado en el Nuevo Testamento, pues ahí nació la iglesia. De la iglesia de Jerusalén nació la iglesia de Antioquía. Y de ahí, por razón de persecución, la palabra, ¿qué pasó con la palabra, el evangelio, el mensaje de Jesús? Pues se predicó. Y empezaron viajes misioneros. Y empezaron a ir a todos lados para compartir la salvación y el mensaje de Jesús. Y hasta el día de hoy el evangelio no se ha detenido. Y creo que podemos decir con total certeza que no se va a detener. Habrá pandemia, habrá guerras, habrá hambrunas, habrá tsunamis, habrá terremotos, habrá de todo. Pero el evangelio no se detiene. Su palabra permanece para siempre. Antes de la cruz ya había multitudes, ¿sabíais eso? Había multitudes que seguían a Jesús, mucha gente seguía a Jesús, pero después de la cruz quedaron estos 12. Igual uno de ellos, ¿no? 11. Y un total de 120 personas. Un gran total de 120 personas en un cuartito, en un aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo para poder hacer la tarea que Jesús les había encomendado. Y en nuestra vida, a nosotros en este tiempo, y hasta que Dios nos llame a su presencia, Él nos encomienda el Evangelio a los que no le conocen. Bueno, quiero animarte con 3 preguntas, que si me conocéis ya sabéis que voy preguntando esto siempre, ya sea a los jóvenes, a todos, ¿no? Pero son buenas preguntas. Y no son preguntas que me lo han preguntado a mí, ¿no? Quiero animarte con estas 3 preguntas. Primero, ¿qué es lo que haces bien? Segundo, ¿cuál es tu pasión? Tercero, ¿cuáles son las necesidades que ves a tu alrededor? Pero en esas 3 preguntas quiero que pienses en la contestación que tú contestarías en el contexto de la visión de Dios que acabamos de ver. Dentro de esa visión de Dios, de que Él quiere más que nada que multitudes estén en el cielo delante de Jesús, adorándole por la eternidad. Con esa visión en mente, ¿qué es lo que haces bien? ¿Cuál es tu pasión? ¿Y cuáles son las necesidades a tu alrededor? Cambia cuando el contexto es diferente. Gracias a Dios, creo que podemos estar todos de acuerdo. Gracias a Dios que no nos ha creado iguales. Gracias a Dios. Sería primero muy aburrido. Pero segundo, Dios tiene plan en eso y tiene propósito. Somos diferentes, pero en esas diferencias, con diferentes dones, intereses, peculiaridades, Dios nos puede y quiere usarnos juntos, unánimes, unidos en la misma visión de multitudes adorando al Señor para llevar a otros a conocerle y a adorar. Y cuando entendemos la manera que Dios nos ha creado, ¿vale? Nos unimos a su visión, juntos podemos como iglesia fluir en dones que Dios ha puesto en nuestra vida y podemos ser un testimonio fiel de Jesús en nuestros círculos. Y en ello vamos a estar viviendo la visión de Dios, vamos a estar en la misión que lleva esa visión y vamos a estar llevando a las personas a que ellos sean parte de las multitudes que un día estarán delante de Jesús adorándole. Vale, vamos a Hechos. Eso es Apocalipsis. No voy a entrar mucho en Apocalipsis. Vamos a Hechos capítulo 2, 41, 47. Ya hemos dado un poquito de
referencia a estos 12, ¿no? A estos 120. Y claro, este pasaje pues es muy conocido, bastante conocido, muy bueno. Y saber que, bueno, desde este tiempo hasta ahora, pues mucha gente ha escrito muchos libros sobre crecimiento de iglesia, sobre cómo era la iglesia primitiva, bueno, cantidad de... Hay un montón. Tienes para ratos si quieres buscar libros en esto, pero yo quiero volver al libro más importante, volver a las raíces y volver a la palabra de Dios, volver a la Biblia. Y aquí nos muestra un retrato muy bonito de lo que era esta primera iglesia, ¿no? Vamos a leerlo. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pues ya empieza de fabuloso, ¿no? Ya empieza buenísimo, buenísimo, ¿no? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues ya está, cerremos la Biblia. ¡Wow! La obra no es fácil. La obra no es fácil. La vida de creyente no es fácil. El que te diga que es fácil seguir a Jesús te está mintiendo. No es fácil, es difícil. Por eso, al leer esto y al leer la palabra y al decir yo soy seguidor de Jesús, te sigo, lo dejo todo y te sigo, es importante tener tres cosas presentes, tres verdades bíblicas, especialmente en una nueva obra, ¿no? En Nueva Esperanza es una nueva obra, comienzos. Es muy importante recordar tres cosas esenciales. Primero, la obra es del Señor. En Mateo 16, Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré tu iglesia, no, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús ama a su iglesia tanto que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, primero, la obra es del Señor. Empezamos con esto. Esto en este tiempo, esto hoy, es del Señor. Segundo, los resultados los da el Señor. Los resultados los da el Señor. Dice aquí que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él da el resultado. Nosotros nos toca hablar, ya hablaremos de esto después. Nos toca predicar, vivir, proclamar, animar, exhortar. Bueno, nos toca vocalizar el mensaje. Pero el Espíritu Santo es el que entra en los corazones y convence de pecado y toca y cambia y transforma. Ni tú ni yo somos el Espíritu Santo, ¿vale? Somos instrumentos. Bueno, entonces, la obra es del Señor, los resultados los da el Señor. Tercero, la gloria es para el Señor, toda la gloria. Dice que en el 49 alababan ¿a quién? A Dios. Por todo esto, por todo eso, esta unidad, las personas que se convertían, que eran convertidas, la dinámica de amarse y de estar unidos, y pues todo eso era del Señor, la gloria era para el Señor. Vemos que esta iglesia en Hechos se caracterizaba en acciones específicas. Y esas acciones brotaban de esa relación que tenían con Jesús, igual que tú y yo. Brota de esa con Jesús, ¿no? Pero había varias, bueno, muchas cosas, pero vamos a ver dónde perseveraban. Perseveraban en cuatro cosas, cuatro áreas. Primero, la doctrina de los apóstoles, que eran los discípulos apóstoles que enseñaban lo que Jesús les había enseñado. ¿Y dónde? Pues en el templo y en las casas. Y segundo, perseveraban en la comunión unos con otros, algo que nos falta en este año, ¿no? Algo que nos falta con lo del COVID, de estar aquí juntos. Wow, yo no sé, la última vez que le he dado un abrazo a alguien, no sé, esa es la comunión ha sufrido,
¿vale? De cierta manera. No hemos perdido la comunión porque estamos hablando, estamos juntos, ¿vale? Pero perseveraban en eso, perseveraban en el partimiento de pan, ¿vale? En la Santa Cena, en el recordatorio, recordando lo que Jesús había hecho, la razón por la cual estaban juntos como iglesia, por el sacrificio de Jesús y su resurrección, y la idea de que iba a venir otra vez a por lo suyo. Y lo último, perseveraban en la oración, perseveraban en la oración. Un matiz aquí, ahora mañana, Maya, Dios ha puesto en su corazón de empezar un mes de oración por la mañana. No les voy a decir a qué hora. Oración, ayuno por la mañana. Después, al final, pues Ángela va a dar el anuncio tal y cual. Y me encanta, mira, eso Dios lo puso en su corazón. Y este mes, que sea un mes donde nos dediquemos a perseverar en la oración, siempre, ¿no? Pero en la oración, ¿no? Si Dios ha puesto eso en su corazón es porque Dios quiere hacer algo, ¿vale? Perseveraban en la oración. Y estas 4 cosas, ¿cómo lo hacían? Pues lo hacían juntos. Lo hacían juntos. Dicen el 44, tenían todas las cosas en común, unánimes. También había muchas otras cosas, ¿no? que hacían, ministraban las necesidades, bueno, y había señales y milagros y daban testimonio, ¿no? Y alababan a Dios. No eran perfectos, tenían desafíos, tenían problemas, pero la iglesia aquí, ¿qué hacía? Dependía del Espíritu Santo, amaban a Jesús y se amaban los unos a los otros. Eran una familia con Cristo a la cabeza. Veamos más adelante. Os he dicho, vamos a ir un poquito aquí. Veamos un poco más adelante en Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Vemos que cambia la dinámica de las circunstancias y las situaciones que afectaba a la iglesia. En Hechos 8 dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Imagínate, estamos en casa, reunidos, alabando al Señor, y entra alguien y te coge ahí de los brazos, del cabello, venga al calabozo, te lleva a la cárcel. Pues eso es lo que empezó a pasar con esta iglesia tan bonita que vemos en Hechos 2. Entró la persecución y vino por causa de Saulo. No hay tiempo para esto, pero después de que Saulo se convirtió y fue Pablo, con su nombre Pablo, él cuando daba testimonio en Hechos 22 y en Hechos 26, habla de esto, como él entraba, que él tenía cartas, tenía la autoridad, tenía todo lo que él necesitaba para hacer lo que él quisiera con la iglesia, con los creyentes, con los del camino, los que seguían a Jesús. Y él en su testimonio habla de eso, de que él era uno de los que iba a por ellos, ¿no? Y aquí, por medio de esta persecución, ¿qué es lo que ocurre? Pues son esparcidos. ¿Son esparcidos quiénes? Pues los de la iglesia menos los apóstoles. Se quedaron ellos en Jerusalén. Y los que se fueron, en el versículo 4 dice que se iban por todas partes anunciando el evangelio. No salieron corriendo con miedo. Igual tendrían algún temor, pero no salieron corriendo así. Salieron corriendo, Jesús, 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 Jesús es el camino, predicando el evangelio. Tú me puedes quitar de la ciudad, me puedes echar, pero no me puedes callar. Es lo que decían ellos, o sea, ellos seguían, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues desde Hechos 8, 5 hasta el 11, 18, pues vemos a Felipe, vemos la manera que gente creía por medio de su predicación. Vemos cómo el Espíritu Santo le lleva a ministrarle al eunuco y él se convierte, se bautiza y Felipe vuelve aquí. ¡Wow! Muchas cosas también, la conversión de Saulo.
En ese tiempo, el que perseguía se convierte drásticamente. En medio de ese tiempo hubo un tiempo de paz, hubo un tiempo donde Pedro sanaba a la gente, resucitó a Tabita, Cornelio, bueno, hubo muchas cosas buenas y tiempos de paz. Pero avanzamos un poquito más, un repaso rápido. Vuelve en el 11:19 a hablar de aquellos que han sido esparcidos. Y en el capítulo 11, versículos 19 al 29, dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, 11, 29, 19, perdón. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, ¿vale? Sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora vemos a la iglesia de Antioquía. Era Jerusalén, ahí se quedaron los líderes, los apóstoles, pero en Antioquía empezó otra. Y hay 4 características de la iglesia de Antioquía para nosotros hoy, para Nueva Esperanza Church. Primera, la iglesia nunca deja de hablar. La iglesia nunca deja de hablar del mensaje de salvación, de la visión que Dios tiene de que todas multitudes de todas naciones estén delante del trono, alabando a Jesús. Ahora empezaron algunos hablando selectivamente solo a los judíos, pero después otros decían, no, vamos a hablarle a todo el mundo, a los griegos, a estos, a los otros, a otras etnias, y empezaron las misiones. Salieron de su círculo y empezaron a compartir el evangelio más allá, porque el Señor Dios, su visión es gente de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, adorando al Señor. Y estos creyentes que por la persecución tuvieron que salir, se involucraron completamente en la sociedad con el mensaje de Jesús. Fueron agentes de cambio. No se quedaron cómodos, no se quedaron sentados. Fueron y compartieron y predicaron el mensaje de Jesús. Ahora Antioquía, esta iglesia en Antioquía fue misión de Jerusalén, salió de Jerusalén. En el capítulo 13 vemos como Antioquía, por medio del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, envía a Pablo y Bernabé como misioneros a plantar iglesias y a multiplicar. ¿Vale? Iglesias aquí, iglesias allá, porque la gente se convertía, la gente crecía en la fe y se empezaba a congregar y empezaban iglesias. Y es importante recalcar una vez más, ¿no?, que en la gran comisión es predicar el evangelio, hacer discípulos. Es evangelismo y es discipulado. Y si vemos en el capítulo 11, 26, no solo tenía esta iglesia el enfoque evangelístico y misionero, tenían el mensaje de edificación. De edificación. Dice en el 26 que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y enseñaron a mucha gente. Un discipulado, un ayudar a crecer. Y esto es muy importante. La iglesia no dejó de hablar, no importaba las circunstancias. Persecución, hablaban. Paz, hablaban. O sea, persecución, predicaban. Persecución, enseñaban. Paz, predicaban. Paz, enseñaban. Las circunstancias exteriores y de la vida y de la sociedad no cambiaban nada de lo que ellos hacían. No debemos dejar de hablar de Jesús. Pablo se lo dijo a Timoteo, predica la palabra, tiempo y fuera de tiempo. Pedro lo dijo, estar siempre preparados para presentar razón
de la esperanza que tenéis. No es teología, es ¿por qué tienes esperanza en tu vida? ¿Cuánta gente necesita esperanza? ¿Cuánta gente que tú y yo conocemos no tienen nada de esperanza? Viven una vida vacía y no tienen ninguna visión sobre lo que puede haber, especialmente en estos tiempos. Y nosotros tenemos el mensaje de Jesús. La iglesia siguió hablando, no dejó de hablar. Segundo, la iglesia de Antioquía permaneció fiel al Señor, aún sabiendo que aunque las cosas quizás iban bien, llegaría un momento que irían mal. Y eso es lo que todos debemos de pensar, ¿vale? De que, bueno, las cosas pueden ir bien, pero llegará un momento donde no va a ir tan bien, donde vendrá temor, vendrá desánimo, problemas, ataques en tu vida personal, ¿no? Permanece fiel, permanece fiel. Cuando el enemigo envía esos dardos que le gusta hacer mucho, permanece fiel. Y confía de que Dios es fiel y Él va a permanecer fiel en medio de la tribulación. Prosigue, persevera, como Pablo dijo, prosigo por ver así aquello para lo cual yo también fui asido, o prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, tercero, la iglesia de Antioquía estuvo dispuesto a dar generosidad. No lo leí, pero en el versículo 27 al 30, pues habla de un profeta que veía, va a haber una hambruna, hay una necesidad, los hermanos y tal y cual. Y bueno, se organizaron y cogieron ofrendas, cogieron ayuda y lo enviaron a ese lugar. La iglesia era una iglesia generosa, con pocos recursos, pocos recursos, una iglesia generosa. Ya sea ofrendas o diezmos, o incluso necesidades, para suplir necesidades en nuestra comunidad. Dios quiere que seamos dadores alegres. Dios quiere que no demos por necesidad, ¿vale? Sí, tener fe en Dios que Él va a suplir, claro que sí, lo que nos falta. Pero nuestra perspectiva, mentalidad, visión debe de ser bendecir porque Dios nos ha bendecido. Bendecimos porque Dios nos ha bendecido. Pero no es solo en ofrendas o finanzas, es en el término de dar, va más allá, es dar nuestro tiempo, ser generoso con nuestro tiempo, nuestras ganas, los dones espirituales. Wow, eso sí, dones espirituales para edificación de la iglesia, ser generosos en dar ánimo, en dar a la comunidad. Yo diría también ser generoso en la exhortación, ¿vale? Hablar la verdad en amor, ¿no? También ser generosos en dar a la comunidad, tener un impacto positivo, ser aquella luz que Jesús nos ha llamado a ser y dar con agradecimiento. Jesús lo dijo en Mateo 10:8, de gracia recibisteis, ahora dad de gracia. Cuarto, la iglesia se regocija al ver la gracia de Dios. En el versículo 23, hablando de Bernabé, cuando ve lo que estaba pasando en Antioquía, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Lo que Bernabé había oído y después fue a ver con sus ojos le causó mucho gozo, porque vio lo que pasa cuando el Espíritu Santo transforma corazones de las personas, cuando los lleva de la oscuridad y de la muerte a decir, tú eres uno de la multitud que estará delante del Cordero, alabándole eternamente. Él vio esa transformación, igual que le había pasado a él. Y él se regocijó al ver la gracia de Dios. ¿Y qué hizo Bernabé? Cuando Bernabé vio lo que había pasado y estas personas que se habían convertido y que necesitaban crecer, como hablamos, evangelismo discipulado, él fue a por Pablo, a ayudarle a discipular. Fue en el 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Después viene el versículo que enseñaron un año. El que perseguía a la iglesia, el que entraba a las casas para arrancarle de los pelos y llevarles al calabozo a los que creían en Jesús, ahora es el discipulador en la iglesia de Antioquía. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo transforma el corazón del ser humano.
Y luego, no solo discipulará, y luego lo enviarían como misionero. Y bueno, ya sabemos la historia. Esa es la gracia de Dios. Y Bernabé se regocijó. Y yo te digo a ti, y me digo a mí mismo, cuando a tu hermano Dios le muestra tal gracia, regocíjate con él. Cuando tu hermano está en los caminos del Señor a pesar de su pasado, regocíjate con él. Cuando hay fruto a través de tu hermano, celebra con él. Regocíjate y celebra y sirve como esta iglesia con sencillez y alegría y con propósito de corazón. Sé fiel. Wow, qué increíble la evidencia de la gracia de Dios en la vida de Pablo y tantos otros. Una vida transformada para ser un instrumento de cambio en otras vidas, bendecida para bendecir, salvo para llevar el mensaje de salvación, perdonado para perdonar. Un muy rápido y breve repaso de lo que Dios nos ha dado en el libro de Hechos. Yo te animo a que leas Hechos este mes en su totalidad. Pero Dios nos ha dado hechos para vivir de tal manera que su visión de Apocalipsis sea nuestra visión. La iglesia nunca dejó de hablar. La iglesia permaneció fiel al Señor. La iglesia dispuesta a dar, generosa. La iglesia se regocijó al ver la gracia de Dios y lo hizo en tiempos de paz y lo hizo en tiempos de persecución. Y después, cuando hubo paz otra vez, hubo otra persecución. Capítulo 10, Herodes empieza, mata a Jacobo, pone a Pedro en la cárcel. ¿Qué hace la iglesia? Sigue orando, sigue sirviendo, sigue en la palabra, sigue en la comunión. La visión es importante. Y la visión de Dios y su gloria, pues, lo más importante que hay. El domingo que viene el tema va a ser la misión. y va a ser un tiempo de mucha bendición. La misión que Dios nos ha encomendado. Para terminar, yo recuerdo, bueno, muchos viajes de Argentina a Estados Unidos cuando era un chaval pequeñito. Y bueno, cuando viajábamos de día en el avión, pues claro, cruzábamos Brasil, ¿no? Brasil, que no es un país muy pequeño, y veíamos la selva amazónica, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Igual he compartido con vosotros esto, pero qué bonito, lo verde y tan enorme, inmenso, y el río así marroncito, parecía una serpiente, todo ordenado, todo bonito. Y desde el avión, pues ya me encantaba verlo, ¿no? Qué guay. Pero si yo estuviera abajo ahí en la selva y tengo delante de mí lo que es la selva amazónica, pues sería otra cosa diferente. La perspectiva mía sería muy diferente. No tendría la misma actitud que tengo en el avión viéndolo de arriba, ¿no? Y realmente la visión es un poco pues ver las cosas desde el avión. La misión es vivir en la selva. Y te quiero animar en tu vida privada, en tu vida personal, con tu familia o nosotros como Nueva Esperanza. Dios ve el panorama completo. Él está en el avión, más allá del avión, y Él lo ve todo. Él sabe el pasado, presente, futuro, sabe dónde están todas las cosas, sabes dónde está colocando cada parte del puzzle. Pero lo precioso, bonito de Dios es que también está en la selva con nosotros. No está ahí arriba diciendo, venga, vamos, que vosotros podéis. En la gran comisión, que ya la sabemos, pero en la parte final, ¿qué dice? Y estoy aquí con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y por qué está Jesús con nosotros? Aparte que nos ama. Está con nosotros porque la obra es suya, los resultados los da Él y la gloria es para Él.